Los hijos de Israel consultaron al Eterno para ver quién iría primero a ocupar los lugares que ya estaban designados y de los que faltaba tomar posesión. Se dice que consultaron a través del Urim y el Tumim, y el sumo sacerdote daba la respuesta. Urim y Tumim es el nombre dado por los antiguos israelitas a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado asunto o evento. Ambas palabras, en plurales, provienen del hebreo que significa luces y perfecciones. Hay diversidad de criterios con respecto a los Urim y Tumim. Se dice que Urim y Tumim eran dos piedras colocadas en el pectoral del sumo sacerdote de Israel, y frente al velo del Santísimo se consultaba al Eterno, y dependiendo de la piedra que sacara el sumo sacerdote, era confirmada una respuesta positiva o negativa, siempre con la premisa de que esa era la opinión de Dios ante la interrogante planteada. La antigua tradición hebrea afirma que el sumo sacerdote usaba el Urim y Tumim, y al ser positiva la respuesta de Dios, se encendían 12 luces sobrenaturales diferentes colores con los nombres de las 12 tribus de Israel, ubicadas en el pectoral del sacerdote. Existe la creencia de que las dos piedras eran un elemento simbólico que representaba un don especial concedido al sacerdote. De acuerdo con la visión judaica, Urim y Tumim se remontan al sumo sacerdote de Israel y su uso cesó cuando los ejércitos babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor, desolaron a Jerusalén y destruyeron su templo. Urim y Tumim, como parte de la indumentaria del sumo sacerdote para investigar la voluntad de Dios en los asuntos dudosos de ámbito nacional, a pesar de no ser mencionada explícitamente, la Biblia las describe como elementos que se usaban en el pectoral del sumo sacerdote para traducir la voluntad de Dios. Mete en el pectoral de la decisión divina las piedras sagradas de la suerte. Ellas irán sobre el pecho de Aarón cada vez que entre en la presencia del Señor. De esta manera, cuando esté en la presencia del Señor, Aarón llevará siempre sobre su pecho las decisiones divinas acerca de los israelitas. Éxodo 28:30. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, que consultará el juicio del Señor sobre él por medio de las suertes. Toda la comunidad de Israel acatará sus órdenes. Número 27:21. Finalmente, el pueblo de Israel había entrado y tomado control de la tierra prometida a sus antepasados en Génesis 12:7, Éxodo 3:16-17. El libro de Jueces continúa la historia de esta conquista que comenzó en el libro de Josué. Por el poder de Dios, los israelitas habían conquistado a muchos enemigos y superado muchas dificultades, pero su trabajo todavía no había terminado. Habían enfrentado con éxito retos políticos y militares, pero enfrentar los retos espirituales era aún más difícil. El estilo de vida de los cananeos, inicuo pero atractivo, mostró ser más peligroso que su fuerza militar. Los israelitas cedieron ante la presión y comprometieron su fe. Si intentamos enfrentar los retos de la vida solo con esfuerzo humano, encontraremos que las tentaciones y las presiones que nos rodean son demasiado fuertes para resistirlas. Luego, después de la muerte de Josué, Israel comenzó a perder su firme control de la tierra. Aun cuando Josué fue un gran líder, el pueblo olvidó su liderazgo espiritual más que su habilidad militar, ya que él había mantenido al pueblo enfocado en Dios y en sus propósitos. Josué había sido el sucesor de Moisés, pero no había un sucesor para Josué. Durante esta crisis de liderazgo, Israel tuvo que aprender que sin importar cuán poderoso y sabio fuera el líder actual, su líder real era Dios. A menudo ponemos nuestra esperanza y confianza en algún líder influyente, olvidando que en realidad es Dios el que está en el mando. Reconozca a Dios como su comandante en jefe y evite caer en la tentación de descansar demasiado en los líderes humanos, sin importar lo sabios que sean espiritualmente.
Cananeos eran todos los pueblos que vivían en Canaán, la tierra prometida. Vivían en ciudades, estados, donde cada ciudad tenía su propio gobierno, ejército y leyes. Una razón por la que Canaán fue tan difícil de conquistar era porque cada ciudad tenía que ser derrotada individualmente. No había un único rey que pudiera rendir al país entero en manos de los israelitas. La mayor amenaza de Canaán para Israel no era su ejército, sino su religión. La religión cananea idealizaba cualidades inicuas, crueldad en la guerra, inmoralidad sexual, avaricia egoísta y materialismo. Era una sociedad que pensaba yo primero, después lo que sea. Obviamente las religiones de Israel y de Canaán no podían coexistir. El libro de Josué nos relata una conquista rápida y total de los ejércitos y ciudades enemigas, mientras que el libro de Jueces parece sugerir una conquista más gradual y prolongada. Cuando los israelitas entraron por primera vez a la tierra prometida, se unieron como un solo ejército para aplastar a los habitantes hasta que fueron demasiado débiles para vengarse. Entonces, después que la tierra fue dividida entre las 12 tribus, cada tribu fue responsable de expulsar al enemigo de su propio territorio. El libro de Jueces nos habla del fracaso en hacerlo. Algunas tribus tuvieron más éxito que otras. Bajo Josué todas comenzaron fuertes, pero pronto la mayoría se desvió por miedo, cansancio, falta de disciplina o por ir tras de sus propios intereses. Como resultado, su fe comenzó a desvanecerse y cada uno hacía lo que bien le parecía. Para que nuestra fe sobreviva, debemos practicarla día a día. Debemos permear cada aspecto de nuestras vidas. Cuídese de no comenzar con mucha fuerza para luego desviarse de su propósito real, amar a Dios y vivir para Él. Los israelitas cortaron los pulgares y los dedos gordos de los pies de Adonibesec para humillarlo e inutilizarlo para pelear. Pero según las instrucciones de Dios, para conquistar la tierra prometida, a él se lo debió haber matado. Aun cuando los israelitas conquistaron Jerusalén, no ocuparon la ciudad sino hasta los días de David. Este mismo suceso está registrado en el libro de Josué. Caleb fue uno de los espías originales que exploraron la tierra prometida y con Josué alentaron al pueblo para conquistarla. Por su fidelidad se le dio la tierra que escogió. La tribu de Judá no perdió tiempo en comenzar la conquista del territorio que les había correspondido a ellos. Con la ayuda de la tribu de Simeón, conquistaron Jerusalén, al igual que los cananeos en el Neguey y en la costa. Hebrón y Debir cayeron ante Judá y más tarde Gaza, Ascalón y Ecrón. ¿Por qué ordenó Dios a los israelitas que expulsaran a los cananeos de su tierra? Aunque la orden parece cruel, los israelitas estaban bajo la orden de Dios para ejecutar juicio sobre estos pueblos malos que vivían en esa tierra. Las otras naciones serían juzgadas por su pecado, así como Israel fue forzada a vagar durante 40 años antes que se le permitiera entrar en la tierra. Más de 700 años antes, Dios había dicho a Abraham que cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, la enorme maldad de los pueblos nativos estaría lista para ser juzgada. Pero Dios no estaba ejerciendo favoritismo con los israelitas, ya que finalmente ellos también serían severamente castigados por llegar a ser tan malos como la gente a las que se les ordenó expulsar. Dios no es parcial. Todas las personas pueden recibir el perdón gratuito de Dios tanto como su firme justicia. Los carros cananeos tirados por caballos estaban entre las armas más sofisticadas de esos días. Los soldados israelitas que peleaban a pie eran absolutamente impotentes cuando un veloz carro de hierro los embestía. Por eso Israel prefería pelear en las colinas donde no podían subir los carros. Tribu tras tribu fracasaron en expulsar a los malvados cananeos de su tierra. ¿Por qué no siguieron y obedecieron completamente las órdenes de Dios?
Habían estado peleando durante mucho tiempo y estaban cansados. Aunque la meta estaba a la vista, les faltó disciplina y energía para alcanzarla. Temieron que el enemigo fuera demasiado fuerte. Los carros de hierro parecían invencibles. Desde la muerte de Josué, el poder y la autoridad se había descentralizado a los líderes tribales y las tribus ya no estaban unidas en propósito. La decadencia espiritual los había infectado desde el interior. Pensaron que podían manejar la tentación y ser más prósperos haciendo negocios con los cananeos. A menudo también nosotros fracasamos al tratar de sacar el pecado de nuestras vidas. A menudo sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y esto tiene como resultado un deterioro gradual de nuestra relación con Dios. En nuestras batallas podemos cansarnos y querer descansar, pero necesitamos más que un descanso en el trabajo. Necesitamos saber que Dios nos ama y nos ha dado un propósito en la vida. La victoria viene cuando vivimos de acuerdo con su propósito.